orando y vamos a estar continuando con el estudio que tenemos, ¿sí? Hermana Violeta, ¿nos dirige en oración, por favor? Amén, gloria a Dios. Bendito Padre y buen Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo de estudio, Señor. Gracias por la pastora Lupita, Señor. Yo te pido por ella, Padre, que la sigas usando grandemente, Señor, para que pueda transmitirnos este estudio, Señor, y a nosotros, Padre, abre nuestros corazones y nuestros oídos espirituales, Señor, que podamos captar, Señor, que podamos entender este estudio para que también nosotros lo podamos transmitir. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, guiando en esta hora, Padre, este estudio para la gloria y honra de tu nombre. En el nombre de mi Señor Jesucristo, amén y amén. Gloria a Dios, hermanos, pues vamos a estar viendo ya el estudio 6 ahora de este nuevo estudio, el segundo campamento. Hay algo que estamos viendo nosotros, hermanos, que sí nos gustaría que todos pudiéramos estar en el mismo sentir, ¿verdad? En el mismo sentir de poder avanzar juntos en este tiempo, y que el avanzar juntos siga avanzando con nuestra misma fe que va creciendo. Hoy vamos a seguir con el mismo tema de la semana pasada, que es venciendo la incredulidad, ¿verdad? Hoy vamos a estar viendo lucha contra la incredulidad. Lucha contra la incredulidad. Esto es muy importante para nosotros, hermanos, el que uno pueda tener fe. Si nosotros ahorita hablamos de que si tenemos fe, creo que a veces no alcanzamos a entender claramente, ¿verdad?, lo que es realmente la fe en Cristo Jesús. Entonces, es muy importante. La semana pasada estábamos hablando, ¿verdad?, de que sin fe no podemos entrar al reino de los cielos, o si no crees, no entrarás al reino de los cielos. La fe es creer, y esta lucha es algo que todos tenemos que vencer. Todos los que alguna vez hemos oído la voz de Dios, la palabra de Dios, tenemos que vencer la incredulidad para poder creer esa palabra que Dios está dando. Y nosotros lo podemos ver tantos ejemplos desde el inicio de la creación. Personas que tuvieron una lucha, unas fueron vencidas por la incredulidad y otros sí vencieron la incredulidad y salió su fe a relucir. Vemos tantos ejemplos desde el Antiguo Testamento. Vemos todos los ejemplos ahí enmarcados del poder de Dios, de cómo Dios habla al hombre y cómo el hombre le cree o no le cree. Es donde ahorita nosotros estamos. Vamos viendo nosotros desde el principio con Adán y Eva. Con Adán y Eva vemos cómo Eva tuvo la lucha. Seguro Adán también. Iniciamos con ellos en cuanto a Dios que le da la palabra. El vencer la incredulidad es vencer todo eso que no me deja creer en la palabra. Todos esos argumentos que se levantan en mi mente para no creer la palabra. Adán y Eva en un principio, recordemos que estaban en el huerto. Dios le da la palabra de fe, la palabra que dice, si comes, mueres. La palabra le dio tantas cosas. Mira, multiplíquense, todo esto es tuyo. Y habló el Señor con ellos. Pero esta palabra era el límite que les dio a ellos. Cuando llega Satanás en el huerto, habla con Eva y va en contra de la palabra que Dios ya le había dado. Va en contra de la palabra. La vez pasada estábamos hablando de esto. Si no crees, no obedeces. Si no crees, no vives. Aunque uno diga, es que yo sí creo, pero si no creo, no voy a vivir la palabra, no la voy a obedecer, porque no creo. Y eso fue lo que le pasó a Eva. Cuando viene Satanás y le mete a la incredulidad, le dice, no morirás, al contrario, serás semejante a Dios, ¿verdad? Serás como Dios.
Ese siempre fue el sueño de Satanás y esa es lo que, la tentación que a nosotros nos pone. Entonces Eva empieza a ver y a sopesar las palabras que le dieron y termina venciendo la incredulidad. ¿Qué es la incredulidad? No creer a lo que Dios le dijo. No creer en lo que Dios dice. Entonces, al no creer, desobedece la palabra y empieza la miseria del hombre. Viene de una manera sutil Satanás, de una manera estratégica, y mete esa duda a su corazón. Cuando mete esa duda es cuando empieza esa lucha de poder vencer esa incredulidad. Eva desafortunadamente no la venció. Más adelante vemos a sus hijos, a Caín y Abel, de la misma manera, hermanos, de la misma manera. Abel venció la incredulidad haciéndolo como Dios le había dispuesto. Dijo, el altar quiero que sea con sacrificio de sangre, quiero que mi ofrenda, cada vez que van a ofrecer ofrenda, tenga la sangre, tenga el creerla en la sangre, el hacer eso. Estaban hablando que estaban esperando al Mesías, como diciendo, viene el Mesías, que él va a ser el verdadero, el que va a ser el sacrificado. Entonces, estamos viendo eso de que Caín lo venció también la incredulidad, porque él lo hizo a su manera, no quiso hacer parte de lo que Dios le dijo. Sí, o tráiganme ofrenda, tráiganme la ofrenda, ofrézcanme un sacrificio, pero Caín se quedó tan corto porque lo hizo a su manera, no lo hizo de la manera que Dios lo estableció. ¿Qué quiere decir? Que no creía por completo en lo que Dios estaba haciendo. No creía en eso. Entonces, él por eso ofreció esos frutos del campo. Entonces, ahí es donde estamos viendo la incredulidad, cómo fueron cayendo en incredulidad y la desgracia que trae cuando una persona, hermanos, cae en incredulidad. Vemos en Noé más adelante de la misma manera, hermanos. Noé, en una sociedad perversa, llena de incredulidad, donde no oyen la palabra de Dios, donde no entra la palabra de Dios a su mente, donde la palabra de Dios es totalmente ignorada, casi como en este tiempo, donde la palabra de Dios no la toman en cuenta en lo más mínimo. En ese tiempo, Noé fue un hombre que venció la incredulidad. Dentro de una sociedad perversa, Noé venció la incredulidad, luchó y venció, porque es una lucha que se lleva a cabo, porque Satanás siempre, hermanos, quiere meter duda en nuestro corazón. Y cuando viene la duda, empieza la lucha. Él solamente manda un dardo. Y con ese dardo, hermanos, se empieza a luchar como Eva, como Caín, como Noé, que él de seguro que en un principio tuvo que haber luchado contra esa incredulidad. ¿Por qué? Porque toda su generación estaba corrompida. Toda su generación estaba totalmente enfocada en el mundo y no oía la palabra de Dios. Por eso ninguno de los otros fue salvo. Solamente el que creyó. Solamente el que creyó en la palabra que Dios había dado. ¿Qué palabra Dios le dijo? Viene un diluvio. Viene un diluvio. Eso fue lo que les dijeron, ¿va? Viene un diluvio. Él creyó en eso. No, en ese tiempo no había lluvia, no había nada, pero él creyó que venía el diluvio. O sea, creyó en la palabra que Dios había dado en ese tiempo. La creyó y él dijo, hazte un arca. Y él se hizo el arca. Entra tú y tu familia. Hazte un arca para ti y para tu familia. Él lo creyó. Lo diseñó como Dios le dijo exactamente. Él fue el que venció la incredulidad. Fue una de las personas que venció. Abraham y Sara también de la misma manera. Ellos vencieron la incredulidad en un mundo
en una cultura llena de idolatría, ellos pudieron salir de su tierra y su parentela, vencer la incredulidad, vencer esas palabras, esos dardos de fuego que vienen. ¿A dónde vas, Abraham? De seguro su familia le ha de haber dicho, ¿a dónde vas, Abraham? ¿Qué Dios es ese que te habla? ¿Cómo es posible que te estén hablando? Escuchas voces. Y él venció esta incredulidad. Ellos son unos grandes ejemplos para nosotros de poder, de saber de que sí se puede vencer esta incredulidad. Nosotros tenemos que ver todo este mundo, hermanos, y entender que el primer enemigo o el enemigo más fuerte de nuestras vidas es la incredulidad. Este es el enemigo que ha derrotado a muchos, hermanos, a muchos. El mismo Señor Jesucristo le dijo a Pedro, ¿verdad? Cuando él estaba ya ahí en la barca y que bájame, Señor, y camino, y empezó a caminar. Pero en ese momento dice que empezó a ver las circunstancias, ver toda la situación y entonces cae. Y fíjense lo que le dice el Señor. Le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Qué quiere decir? Que en el corazón de Pedro entró incredulidad. Y por esa incredulidad es que él empezó a hundirse. Porque esa incredulidad le trajo esa situación de no creer a la voz de Dios, de no creer, de tener miedo, de no pensar, de decir, de veras estoy caminando, de veras Dios me está sosteniendo. Mira la tormenta, me voy a ahogar. En un principio empezó con fe, pero luego llegó la incredulidad al ver las circunstancias. Esto es lo que pasa, hermanos, y esto es lo que está pasando dentro de la iglesia. Nosotros tenemos que trabajar en esto. Hay mucha incredulidad. Hay mucha incredulidad. A lo mejor por eso también quise quedarme un poquito más aquí, hermanos. Porque hay mucha incredulidad y sin incredulidad, con incredulidad no vamos a poder avanzar. Lo mismo que le pasó al pueblo de Israel, ¿verdad? Estando dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas por incredulidad. No pudieron entrar a la tierra prometida. No pudieron llegar a la meta. No pudieron, ¿por qué? Porque les faltó fe. Porque dudaron. Ese es el asunto, esa es la voz, ¿verdad? De que Dios habla a la iglesia. Iglesia de poca fe, ¿por qué duda? ¿Por qué? ¿Por qué estamos dudando? ¿Por qué estamos dudando que en la palabra de Dios? Nosotros tenemos que trabajar en eso, vencer la incredulidad. La fe va más allá de las circunstancias. La fe es creerle a Dios. A pesar de, o sea, no está, pero le creo porque Dios lo dijo y como Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Es la certeza de tener de que Dios lo va a hacer, aunque no lo estoy viendo. Aunque no, como dice un canto, ¿verdad? Si la fe es lo que no se puede ver. Dice, si lo ves, entonces ya no sería fe. Ya lo estás viendo, ya lo estás teniendo. La fe es lo que no se puede ver, la certeza. Estás teniendo fe de la certeza de lo que no estás viendo todavía, lo que no estás viendo. Lo que no está pasando todavía. Abraham y Sara tuvieron esa fe de que ellos iban a ser padres de generaciones. Pasó mucho tiempo. Pero ellos estaban confiando en esa promesa. Sara dudó. Y esa duda hizo que se hundieran, que naciera Ismael. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que estar viendo. Todos, hermanos, vamos a tener que luchar con la incredulidad. Y eso es algo personal. Eso no es algo que por decir, mi esposo va a luchar por mí. Él va a orar por mí, pero es algo que yo tengo que vencer en mí. Es algo que yo tengo que vencer dentro de mí porque es una lucha interna. Cuando Jacob
luchó con un ángel, hermanos, cuando venía de dejar a Labán, que Labán venía persiguiéndolo y él tenía que encontrarse con Esaú, ese hermano que había dejado, que le había pedido la primogenitura y había él recibido la bendición del padre, había engañado a su padre Isaac. Y en esa lucha estaba porque él tenía miedo. Dice, voy a enfrentar a un Esaú violento, un Esaú fuerte, un Esaú cazador, un Esaú violento, un Esaú que tenía miedo. Él iba él no llevaba soldados, él llevaba muchas bendiciones, muchas bendiciones. Él llevaba mucha economía, llevaba mucho porque salió de La Habana así, económicamente rico, pero no llevaba soldados. Y no llevaba a nadie que protegiera a sus hijos, a sus esposas. Entonces va y dicen, ¿saben qué? Adelántense tantito, él se queda en Peniel y él lucha con el ángel. Él no había tenido un encuentro tan fuerte con Dios, no había oído qué palabra Dios le estaba diciendo. Por eso dice que él luchó con el ángel. Él luchó contra la incredulidad. Él decía, yo quiero que tú me bendigas, yo quiero que ser bendecido por ti, yo quiero aferrarme a lo que tú vas a decirme. Él en ese momento, él recibió una bendición, una palabra de Dios, donde le dijo, tu nombre va a ser cambiado. Entonces, ahí vemos una lucha que él tuvo en Peniel, y muchas veces nosotros, hermanos, tenemos que pasar en oración luchando para vencer nuestra incredulidad, para sanarnos de todas esas cosas que Satanás nos pone, porque si no, hermanos, no vamos a poder vencer. A Moisés también le pasó lo mismo. Moisés, cuando se encuentra con la zarza de fuego, conocemos la historia, ¿verdad? Pero es algo sorprendente ver a Moisés en ese tiempo de oración, de comunión con Dios, en esa zarza ardiendo. Moisés escucha el llamado de Dios y lo está llamando el Señor, y luego el Señor le dice, te voy a escoger y te voy a usar y vas a ir delante del faraón. Y dice, no puedo. ¿Por qué no podía? Porque en él había incredulidad, no entendía quién le estaba hablando. No creía que el Señor era poderoso. Pero ahí en ese momento él tenía que vencer la incredulidad. Tenía que vencer en ese tiempo de oración, llorando, clamando y diciéndole, Señor, no puedo yo. Y el Señor dice, pero yo te voy a dar este poder. Es que soy tartamudo, pero yo soy el que dio la boca. Y aún así, con toda su incredulidad, Dios le puso una fe, hermanos. Ahí venció su incredulidad Moisés. Ahí fue donde venció su incredulidad. Ahí, hermano, en esa lucha, en ese momento de la zarza ardiendo. ¿Por qué? Porque cuando él se presenta ante el faraón, él ya va con una seguridad. Él ya va directo y le dice, ¿sabes qué? El gran yo soy me está diciendo que va a sacar a su pueblo. Pero se presenta con una certeza. Pero esa certeza fue ganada en el Horeb. No ya estando ahí, eso fue ganado antes. Antes fue ganado esa batalla de que venció toda incredulidad en su corazón. Todas esas cosas que había en su corazón de, no, Señor, ustedes lean el altercado, ¿verdad? Que tiene con Dios. No, Señor, pero yo no puedo. ¿Pero qué van a decir? Y van a decir que quién me envía. Y toda esa incredulidad, hermanos, Dios le contestaba con la palabra y él lo creyó. Cuando el Señor empezó a hablarle, él lo creyó. Por eso pudo ir y hacer esta obra grandiosa, hermanos. Vemos ya a un Moisés poderoso, enfrentándose a Faraón, viendo el poder de Dios, sacando al pueblo de Egipto y entendiendo que Dios es poderoso para hacerlo. Él oyó la palabra de Dios y la creyó. Venció la incredulidad. Creo, hermanos, que todos nosotros tenemos que
pasar por este tiempo de lucha, de vencer nuestra incredulidad, de acabar con nuestra incredulidad, porque vemos la tragedia, ¿verdad?, de tantas personas que al no vencer la incredulidad, sus vidas fueron destruidas. Vimos a Eva, a Caín, tantos hermanos, a la esposa de Lot, cuando el Señor le dijo, ve, pero no voltees atrás. O sea, ya le estaba diciendo la palabra, no voltees atrás. Ni Lot ni sus hijas voltearon, pero la esposa volteó. O sea, no creyó en la palabra que Dios le estaba dando. Su incredulidad hizo que se convirtiera en estatua de sal. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que ir entendiendo que para avanzar necesitamos vencer nuestra incredulidad. El pueblo de Israel, hermanos, para pasar a la tierra prometida, tuvo que vencer su incredulidad. Pedro, para convertirse en el Pedro poderoso, tuvo que vencer su incredulidad. La vida cristiana no se trata de cuánto sé, sino de cuánto vivo. No se trata de cuántas frases me sé de memoria, cuántos versículos me sé de memoria. Es bueno que te aprendas los versículos, eso sí es muy importante, porque vamos a estar viendo eso, a la importancia de conocer la palabra. Pero no podemos quedarnos aquí en puro conocimiento, sin actos. La vez pasada es lo que veíamos, o sea, la fe te hace hacer cosas. La fe te hace hacer cosas. La fe te hace caminar. ¿A Pedro qué hizo? Lo hizo caminar en el agua. Por fe caminó en el agua. Pero también por incredulidad, cuando dejó de creer, se andaba hundiendo. Pero la fe te hace hacer cosas. Dentro, hermanos, de la iglesia hay mucha incredulidad. Mucha incredulidad. Sí, hablan de la palabra, hablan del conocimiento, hablan de la escritura como un recital, quizás como unas palabras o frases bonitas. Pero de eso no sirve, hermano, si no creemos, si no vivimos. Ahí es donde nosotros notamos la incredulidad, en qué tanto estamos viviendo la palabra que Dios ha dado a nuestras vidas. Estamos en un tiempo de abundante palabra, hermanos. No era como en el tiempo de Samuel, que escaseaba la palabra de Dios, que ya no había palabra. Ahorita está la palabra de Dios aquí en la Biblia, en cada uno de nuestros celulares, los tenemos en el libro, los tenemos en todos lados, tenemos la palabra en el internet. Pero ¿saben qué, hermanos? Una cosa es que esté la palabra y otra cosa es que se crea en la palabra. Nosotros tenemos que ir viendo, hermanos, esto, porque es creo que es muy importante entenderlo. Porque esto, hermanos, define nuestro futuro. Esto define nuestro futuro. Si creo o si no creo. La escritura habla de eso. No es que si tienes muchísima fe, estamos hablando que si crees o no crees. Ya hemos visto, ¿verdad? Que la palabra de Dios se cumple. No es un libro nada más, sino que esta palabra tiene que cumplirse. El que cree sabe que se va a cumplir. Toda. No nada más lo bonito, lo que me conviene, lo que más me gusta. No, hermanos. La palabra de Dios es viva y toda se va a cumplir. Lo trágico de muchas personas que desecharon la palabra, hermanos. Sus vidas fueron destruidas. Consecuencias terribles, hermanos, de las personas que desecharon la palabra, que no la creyeron. Que llegó el enemigo,
le sembró una duda y entró incredulidad a su corazón. Y con eso, hermanos, se vino y se destruyó toda la palabra. Vamos a estar viendo unos textos, miren. En Romanos 11, del 20 al 23, por favor, si le pueden dar lectura. Nosotros tenemos que estar viendo esto, hermanos, porque el Señor, hermanos, el que es incrédulo, va a ser destruido, va a ser condenado. Adán y Eva, Caín, la población del tiempo de Noé, Sodoma y Gomorra, la esposa, todos esos los que no creen, como dice la Escritura, ya han sido condenados. Y miren, aquí nos está dando el ejemplo de otros que no creyeron, que fueron los judíos, fíjense, los del linaje de David, de David y de Abraham y de todos ellos, hermanos. A ellos tampoco se les perdonó su incredulidad. Dice, miren, bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Está hablando en este momento del árbol, que es el árbol judío, que fue plantada ahí la palabra. Pero dice que a los que no creyeron, sus ramas fueron desgajadas, fueron cortadas. Dice, pero tú por la fe estás en pie. Y habla de que no debemos de ensoberbecernos, sino temer. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios, fíjense lo que dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, que son los judíos, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. ¿Qué más sigue? El 23. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. La manera de estar injertados en ese árbol, de estar en ese árbol de la vida, hermanos, de estar en salvación, es no tener incredulidad. Es desechar la incredulidad, es vencer la incredulidad. Es creer en Cristo, creer en su palabra de una manera correcta, no de una manera nada más así vagando, sino creerlo con todo el corazón. No es creerlo como, no, yo sí creo en Diosito. Si crees en Dios, crees en su palabra. Si crees en Cristo, crees en su palabra. Entonces, aquí nos advierte que nosotros fuimos injertados a ese árbol. Somos esas ramas que creímos, por creer nos injertaron, porque algunas ramas incrédulas fueron desgajadas. Muchos judíos, hermanos, fueron arrancados de ahí por incredulidad. Por eso habla, y nosotros no debemos de jactarnos, ¿qué dice? Porque también si tú entras en incredulidad, también vas a ser cortado. Si las ramas originales, si los judíos, los que tenían esa promesa, fueron desgajados, ¿cuánto más ustedes? ¿Qué dice? Por eso, hermanos, nosotros debemos de ir luchando en contra de la incredulidad. El pueblo de Israel tenía mucho conocimiento. El pueblo de Israel tenía mucho conocimiento. Pero ¿saben qué, hermanos? Ellos tenían mucha incredulidad. Mucha incredulidad. Sabían, pero no creían. Sabían, pero no creían en Dios. No confiaban en Dios. No entendían a Dios. Por eso, hermanos, la Escritura nos advierte a través de historias, a través de parábolas, a través de todas las formas. Nos está advirtiendo de las consecuencias de la incredulidad de nosotros. De la incredulidad hacia Dios, hacia las Escrituras. En la palabra de Dios, en Mateo
en capítulo 7, en los últimos, habla acerca, hermanos, de el hombre sabio y el hombre necio. A ver si lo puedes encontrar ahí, Ariel. El hombre sabio y el hombre necio. Y habla de estas dos personas, ¿verdad? El hombre sabio y el hombre necio. Y habla de estos dos que yo veo que están dentro de la iglesia, hermanos. Dentro de la iglesia. Se me hace que ese no es, mira, es el que habla del hombre sabio y el hombre necio, el que edificó su casa sobre la roca y el que edificó su casa sobre la arena. Y está hablando de estas dos personas y habla de que los dos oyen la palabra. Por eso, hermanos, yo digo, los dos están en la iglesia. Pero hay una gran diferencia. Dice, uno edificó su casa sobre la roca y el otro la edificó sobre la arena. Y allí habla de que vinieron lluvias, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon la casa. La del sabio no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero la del necio sí cayó porque estaba fundada sobre la arena. Fue grande su ruina. Pero lo que más me impresiona, hermanos, es lo que dice, que el que fundó su casa sobre la roca es el que oye y hace estas palabras. Es el que oye y el que hace estas palabras. Y el necio es el que oye, pero no las hace. No las hace. Entonces, si ustedes ven, ahí otra vez está la incredulidad. El que oye y nada más oye y oye, pero vive igual, no cree. Es un hombre necio, no ha creído. Entonces viene la destrucción para su familia, viene la destrucción para él. Viene la destrucción en contra de ellos. ¿Por qué? Porque oye, pero no las hace. Tiene conocimiento, sí, tiene conocimiento. Se sabe la palabra, sabe lo que Dios dice, pero no lo vive. Y eso es lo que ahorita, hermanos, está pasando dentro de las congregaciones, de nuestras congregaciones. Hay hombres sabios y hombres necios. Van los domingos y van unos a oír palabra de Dios, pero unos la hacen y otros no hacen la palabra de Dios. Eso a nosotros ya no nos compete ver quién la hace o quién no la hace. Eso a nosotros ya no nos compete. Entonces, a nosotros lo que nos compete es hablar la palabra. Pero ya depende de nosotros, mis hermanos, ya depende de nosotros el hacerlas o no hacerlas. Eso ya es algo individual. Eso es una lucha que cada uno tiene que vencer. Esta lucha, hermanos, no es que la vamos a ganar en equipo. Gloria a Dios, porque hay personas que te animan y te inyectan fe. Pero sabes, hermanos, tu lucha contra la incredulidad, tú la tienes que vencer. Tienes que pedirle ayuda a Dios. Como dijo aquella persona, ayuda a mi incredulidad, que le dijo el Señor, ¿tienes fe para que tu hijo sea sanado? Y luego él dice, sí creo, pero dentro de él entendió que yo creo había duda y dice, ayuda a mi incredulidad. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, hermanos, vencer la incredulidad, vencerla, arrancarla de raíz en el nombre de Jesús. Porque si no, hermanos, de otra manera vendrá unas consecuencias terribles para los que están en incredulidad. Los incrédulos no entran, no heredarán el reino de los cielos, lo dice la Escritura. Están fuera, no entran a la tierra prometida. Aunque estén en la iglesia y aunque oigan la palabra, si no tienen fe, no van a entrar. Esto, hermanos, es lo que nosotros tenemos que aprender a vivir, a disfrutar, a creer. Saben que nosotros a veces pensamos que tenemos fe, pero ya cuando empezamos a
a vernos a la luz de la palabra, nos damos cuenta, hermanos, que nos hace falta tanta fe, que necesitamos creer en la palabra, que la palabra es verdad, es vida, que la palabra tiene poder y que la palabra se cumple. Les voy a dar un ejemplo. Casi todos queremos tener éxito en la vida, ¿verdad? Y ser prosperados. Y queremos, ¿cuál es el secreto de que nos vaya bien? Pues en la Biblia habla, vamos a leer Josué 1:8. En la Biblia nos habla la forma en que nos va a ir bien. Pero ¿cuántos vivimos esta palabra? ¿Cuántos realmente la estamos viviendo? Fíjense lo que dice la respuesta de Dios para nosotros, para ser prosperados, para ser bendecidos, para tener éxito. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, fíjense, de día y de noche meditarás en él. Está hablando, hermanos, la clave para que nos vaya bien, dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Está hablando de la palabra, te está dando la clave del éxito. Dice, ¿por qué? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahí está la clave del éxito para nosotros. Pero ahora, ¿cuántos lo creemos? Vamos a decir, amén. Ahora, ¿cuántos lo vivimos? Porque los que lo viven realmente son los que lo creen. Los que todo el tiempo están meditando en este libro, orando, están leyendo, están pensando en la palabra. A lo mejor lo leí en la mañana y todo el día estoy meditando en él y estoy viviendo esa palabra. A esos son a los que les va bien. A ellos son a los que Dios va a prosperar. Pero ¿saben qué? Como no lo creemos, andamos buscando la prosperidad, pensamos que eso es perder tiempo, entonces empezamos a salir a buscar la prosperidad, en trabajar más, en buscar un mejor trabajo, en hacer cosas, ¿verdad? Relacionarme con personas que tengan dinero, y empezamos nosotros a planear la manera de que nos va a ir mejor. ¿Por qué? Porque aunque decimos que creemos, ¿qué hacemos con esta palabra? La dejamos a un lado, la rechazamos. Sí creo, Señor, pero pienso que esto no va a funcionar para mí. Sí creo, Señor, pero esto no me va a funcionar, no va a pagar mis deudas. Sí creo, Señor, pero si hago esto, no creo que vaya a poder salir y pagar todo lo que debo, o tener la economía que necesito, o tener el éxito que quiero. Ahí, hermanos, ahí está el problema de nosotros. Hablamos de fe, hablamos de creer, pero al momento de vivir, hermanos, nos damos cuenta de que realmente no estamos creyendo totalmente en la palabra. Miren, una persona que cree en esto, ¿a qué se va a dedicar, hermanos? Una persona, hermanos, que cree en esto, que dice, bueno, yo quiero realmente que mi camino sea prosperado. Quiero que todo me salga bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues que dice que este libro no se salga de tu boca. ¿Qué quiere decir? Que hables la palabra. Que la medites. Que en la noche, cuando estés ahí acostado, estés pensando en la palabra, en lugar de estar pensando en cómo le voy a hacer para pagar, en cómo le voy a hacer para esto, en qué solución voy a tener para esto. En lugar de estar pensando en eso, es decir, pensando en la palabra, ¿qué dice la palabra de eso? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, si dice eso, a vivirlo en el nombre de Jesús. A vivirlo en el nombre de Jesús. Es bien difícil, hermanos, para nosotros el aprender a destruir toda la incredulidad que se ha estado almacenando por años. Toda esa incredulidad, hermanos, que no nos deja
no nos deja avanzar, porque digo creo, pero no lo vivo. Soy necio, porque pienso que todo está bien, porque pienso que voy a estar bien, pero no lo estoy viviendo. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que buscar el vivir en la palabra. Si realmente quiero ser bendecida, tener el éxito, prosperar mi camino, empiezo a hacer esto. Pero si no lo creo, hermanos, voy a seguir viviendo, pensando yo el buscar el éxito a mi manera. Imagínate todos los que dicen, no voy al domingo porque voy a trabajar. No, ¿por qué? Porque quiero dinero, porque necesito salir de mis deudas, por eso. Pero, ¿por qué es eso, hermanos? Por incredulidad, no le crees a Dios. No crees en la palabra que Dios está dando para ti. Entonces, ¿qué haces? La ignoras, la rechazas, aunque no lo vamos a decir, porque eso no nos va a gustar a nosotros poder decirlo. No lo vamos a decir. Simplemente nosotros, no, yo sí tengo fe, pero pongo mi argumento. Pongo mi argumento de parte de Satanás para no vivir y no cumplir en esta palabra. Todo esto, hermanos, es porque no hemos creído. Es como las personas, hermanos, donde habla el Señor de que nosotros tenemos que ir a la casa de Dios, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pero ¿saben qué pasa cuando no van a la iglesia? ¿Qué dicen? Ponen sus argumentos. Es que yo no voy porque tengo que pagar esta deuda y tengo que invertir. Entonces lo haces a tu manera, ya no es a la manera de Dios, ya no crees en la palabra. No crees en la palabra. Entonces empiezas a hacer tus argumentos, ¿verdad? Como el Señor, ¿verdad? Cuando el salmista David, ¿verdad? El salmista cuando decía, ay, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Y todos, ay, qué bonita palabra. Pero de aquí, ¿quién realmente anhelamos la casa de Jehová? ¿Quién arde nuestro corazón por estar en los atrios de Jehová? ¿Quién arde así nuestro corazón? ¡Ay, me arde! Ya quiero llegar, ya quiero que sea domingo, ya quiero que sea día de culto, anhelo estar en la casa de mi Padre. Y podemos tener mil excusas, hermanos. Podemos tener en nuestra mente mil excusas para no hacerlo. Mil argumentos que se levanten dentro de nosotros para no vivir la palabra. Porque no creemos, ¿verdad? Y nos justificamos. Queremos justificarnos para hacer o no hacer la palabra de Dios. Como aquella persona, ¿verdad?, que tiene su esposo y luego le dice, no, es que la Biblia dice que tengo que someterme. Ah, pero si Dios conociera a mi esposo. Ah, o sea, yo sí tengo justificación. Me justifico y saco argumentos. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que entender que delante de Dios no va a haber excusas. Quizás puedes justificarte delante del hombre, del pastor, del líder, pero delante de Dios no va a haber excusas. La palabra ya está escrita. Si no vivimos la palabra, hermanos, estamos en incredulidad. Estamos en incredulidad y la incredulidad va a traer muerte, va a traer destrucción a nosotros. Va a traer más problemas. Pensamos que estamos solucionando algo, pero van a traer más consecuencias de muerte, de destrucción. Nosotros queremos, hermanos, que en este año empezar a luchar en contra de esta incredulidad. Que podamos convertirnos en mujeres de fe, en hombres de fe, que realmente vivamos la palabra, que la leamos y que la creamos. Y si no la creemos, empezar nuestra lucha en el nombre de Jesús. Ayuda a mi incredulidad, Señor. Ayuda a mi incredulidad. No puedo creerlo. Aquí dice, Señor, y no lo estoy viviendo. Dame el poder para vencer. Dame el poder para vivir en el nombre de Jesús. Si no avanzamos, hermanos, si no creemos la palabra, vivimos en incredulidad. Por eso es muy importante nosotros creer, hermano. La manera, hermanos, de vencer la incredulidad, como dice la Escritura,
En Romanos capítulo 10, 17, se nos dice claramente, Romanos 10, 17 nos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, hermanas, ¿cómo vamos a tener fe si ignoramos la palabra? Si no la leemos, si la ponemos un ratito y un ratito el día de culto, nada más la leemos, si no la meditamos, como dice ahí, si no está entrando a nuestros corazones, a nuestras mentes, entonces, ¿qué haces? La ignoras, entonces no viene la fe. Si realmente queremos luchar en contra de la incredulidad, es necesario oír la palabra de Dios, como Moisés ahí en el monte Horeb, ahí luchando, él oía la palabra de Dios y eso le dio fe, hermanos. Oyó la palabra de Dios y la creyó. Oyó la palabra de Dios y ahí es donde nosotros, hermanos, tenemos que trabajar. Leer la palabra, orar, meditar en ella, oír la palabra, meditar en esa palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nosotros tenemos que oír esa palabra de Dios, alimentarnos todos los días. Hermanos, la iglesia se está alimentando de TikToks, de esos videos cortos, del Facebook. Nos alimentamos de todo, hermanos, menos de la palabra. Dice la escritura, ¿verdad? Había en la escritura habla que dice que una persona oyó las palabras, dice, fueron oídas tus palabras y yo las comí. ¿Qué quiere decir? Yo las agarré para mí. Yo las tomé y me las comí, las medité y las viví. Eso es, hermanos, creer en la palabra. Creer no solo es oír, no es solo es hablar, es vivir la palabra. Es disfrutar la palabra. Es creer en la palabra. No hacer lo que nosotros pensamos o lo que nosotros creemos que es lo correcto. Es lo que ya está estipulado, es el camino que ya está trazado y nosotros tenemos que meternos a ese camino. No, el camino se tiene que acomodar a nosotros. No, ya está estipulado el camino. El Señor ya te dice, es por aquí, hazlo así. O sea, quieres ser prosperado, medita. Está en la palabra, haz lo que la palabra de Dios dice, ahí te va a ir bien, ahí vas a ser bendecido. Pero como nosotros no creemos, decimos, no, pero creo que si hago esto, me va a ir bien y voy a tener más dinero. Bueno, el Señor te dice, bueno, haz lo que quieras. Tenemos nosotros, hermanos, que entender que Cristo, hermanos, es el único camino. La palabra es el único camino. Ya está estipulado. Ahora solamente es meternos, aferrarnos a esa palabra, creer que eso se va a cumplir. ¿Saben por qué no creemos eso, hermanos? Porque pensamos, ¿y cómo Dios va a hacer que se pague mi deuda si nada más voy a estar meditando en la palabra y haciendo la palabra? Pues, hermanos, porque así es como el Señor lo hizo. No tiene margen de error. Así es y así va a ser. Así va a ser, hermanos. No es como yo quiero, no es como yo pienso, no es como yo me imagino. Es lo que la palabra de Dios dice. O sea, Él lo dice y Él lo va a hacer y se va a cumplir, hermanos. Eso es la fe. Aferrarte que lo va a hacer Él, en su tiempo, en su forma, pero Él lo va a hacer. Voy a ser bendecida, soy prosperada. ¿Por qué? Porque estoy en su palabra, medito de día y de noche, porque ahora estoy viviendo su palabra. Esto, hermanos, es fe. Vencer mis argumentos. La lucha, hermanos, es vencer mis argumentos. ¿Qué dijo Moisés? Señor, soy torpe, te voy a usar, vas a ir a hablar ante el faraón. Señor, soy torpe de palabras, ¿cómo voy a ir? Vencer mis argumentos. Él tenía que vencer ese argumento. ¿De qué? De que no vas a poder porque eres tartamudo. Muchas veces Satanás viene, hermanos, para que nosotros no hagamos la palabra. Como les digo en ese ejemplo tan claro de que medites día de noche, Satanás viene y te dice, ¿a poco tú crees que con eso se va a pagar tu deuda? No, mira, ve, trabaja, ve tiempo extra, ve más, métele más y entre más.
Eso es diabólico, hermanos. Y lo ves bien. Y humanamente se ve bien, se esfuerza mucho este hombre, qué trabajador. Pero bíblicamente, hermanos, estás en incredulidad. No le has creído a Dios. Estás fuera de la palabra, fuera del pacto, usando tus argumentos, justificándote para hacer algo que está en contra de la palabra. La fe, hermanos, viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Tenemos tantos ejemplos, hermanos, en Hebreos 11, de hombres que vencieron, que lucharon y vencieron. Nosotros también vamos a poder vencer si nos aferramos a la palabra. La fe es la certeza, la seguridad, la convicción absoluta, hermanos, de que si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. No hay duda. La duda, hermanos, es incredulidad. Cuando tú dices, ¿y si no lo hace? ¿Y si no lo hace? ¿Y si me meten a la cárcel por la deuda? ¿Y si esto? ¿Y si el otro? Tan solo el tender deudas, hermanos, es incredulidad. Dios ha estado obrando grandemente a nuestras vidas. Porque la Escritura dice, no tienes necesidad de pedir prestado. Pero ¿saben por qué pedimos prestado? Por incredulidad. Porque no esperamos en la promesa de Dios, porque no esperamos a que Dios nos supla. Entonces nosotros lo hacemos a nuestra manera. Y entonces vienen consecuencias graves. Y ya no sabes cómo tapar ese hoyo. Y Satanás más te va atrapando en incredulidad. Y ni cuenta te estás dando cómo te está destruyendo el enemigo. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que aprender a sujetarnos a la palabra. Ok, voy a empezar a vivir en la palabra. Tengo deudas, pues ya las tengo. Pero dice la Escritura, no tienes necesidad de pedir prestado. Incluso dice, el que pide prestado se hace esclavo del que le presta. Y Dios no nos quiere esclavos, hermanos. No debáis a nadie nada, dice la Escritura. Pero ¿saben qué, hermanos? En nuestra incredulidad, queremos salirnos por la puerta rápida y hacemos esos atajos. Esos atajos que luego vienen, ponemos argumentos, 1000 argumentos, es que lo necesito, es que ya esto, es que el otro, pero es falta de fe. ¿Por qué? Porque dudamos que Dios vaya a suplir esa necesidad que estamos necesitando. Porque dudamos que Dios es poderoso para hacer que la obra que queremos hacer o lo que estamos haciendo se haga. Dudamos, hermano. Tenemos que aprender a vivir en la palabra, a disfrutar la palabra, a decir, Señor, ayuda a mi incredulidad. Tenemos que aprender a luchar en contra de nuestra incredulidad. Si tengo esa lucha, hermanos, en cuanto al dinero, en cuanto a eso, vénsalo en el nombre de Jesús. Vamos a trabajar, hermanos. Pensamos nuestra incredulidad, esos argumentos que se levantan de duda, de duda, de incertidumbre, y los convirtamos en la fe, en la certeza de saber que Él es un Padre que cuida de mí. Y que pase lo que pase, Él, aunque sea el último momento, Él a lo mejor va a probar mi fe para que yo crea realmente que Él lo hizo. Con esos atajos, hermanos, a veces pensamos, no, qué bueno, ya lo hice así. Y aunque esté en contra de la palabra. Pero saben, hermanos, esos atajos traen muerte. Esta palabra, hermanos, es poderosa. Y creo yo que Dios está trayendo mucha bendición a nosotros. Este año va a ser un año de victoria donde nosotros vamos a estar en el nombre de Jesús, hermanos, en el nombre de Jesús, trayendo esa victoria a nuestras vidas, venciendo esa incredulidad, destruyendo los argumentos que se levantan para no cumplir la palabra, para no hacerla. En el nombre de Jesús, hermanos, venzamos, luchamos. No le hace que te pases toda la noche luchando con eso. Señor, dame esa fe que necesito para cumplir esta palabra. Lléname de tu poder.
Así como estos grandes hombres de Dios, como Jacobo, que dice que luchó toda la noche, como Moisés, que estuvo ahí todo el tiempo en esa zarza. ¿Cuánto tiempo duraría ahí luchando Moisés en contra de él mismo y Dios mismo hablándole y hablándole hasta vencer la incredulidad? Que en este año, hermano, nos convirtamos en esos hombres y mujeres poderosas, que somos de fe, que somos de fe. Es muy importante, hermanos, creer y vivir. Muchos dicen, ay, yo no diezmo porque no me alcanza. Es incredulidad, hermanos. Puedes decirlo de 1000 formas, es incredulidad. Dios no te pide lo que no tienes, Dios te pide de lo que recibes. Son 10 pesos, es un peso tu diezmo. Eso es lo que es vivir la palabra. Que Dios está haciendo cosas grandes. Ay, es que no voy a ir a la iglesia por esto. Es incredulidad, hermanos. Está a punto de terminarse la enseñanza, hermanos. Creo que ahora me pasé poquito de más, pero yo espero que pueda anotar su fórum, por favor, en el grupo. Que pueda anotarlo, ya sea en audio o en, ¿cómo se llama? O así escrito, para poder leerlo. Y más que todo eso, hermanos, es que meditemos en nuestro corazón de la obra que Dios está haciendo en nosotros. Esta palabra es muy confrontativa, porque nos confronta mucho. Pero es bueno, hermanos, es muy bueno esto, porque es lo que necesita la iglesia. Si yo les digo, todos tenemos fe, tenemos mucha fe, ay, qué padre. No, hermanos, es decir la verdad, nos falta fe. Espero que oremos por esto. Padre, en el nombre de Jesús, llénanos de fe, llénanos de poder, Señor. Danos fe. Destruye argumentos incrédulos, Señor, que se levantan en nosotros. Destruye nuestra incredulidad, Señor. Elimínala de nosotros, Señor. Y que seamos esas personas, esa iglesia poderosa, llena de fe. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos.